Shalom, bendiciones para todos, dándole gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes y de esta forma poder estudiar la palabra, poder estudiar más lo que está plasmado en letras, en la escritura y de esta manera ser bendecidos con todo este tesoro, estas riquezas que están dentro de lo que conocemos como Biblia. Y por lo tanto, nutrirnos con todo lo que el Señor nos da como alimento espiritual para que podamos ir cada día edificando más nuestra vida, cada día ir creciendo, desarrollándonos y así poder alcanzar esa superación personal que solo se da a través de los cambios profundos dentro de nuestro ser. Y eso nos permite poder avanzar en pro de nuestro propósito. Dándole gracias al Padre y cada una de las personas que nos siguen a través de nuestro ministerio, quien les habla, el Moré, Gustavo Rivas, a todas las personas que se están conectando, que estoy viendo por acá. Lo que pasa es que pasan bastante rápido, ¿no? En diferentes países, tanto de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, aún desde Europa. Le damos gracias al Padre que nos permite llegar a todos ustedes y que nos dan de su tiempo para poder compartir y mostrar todo aquello que hemos venido aprendiendo por más de 20 años a través de lo que el Señor nos revela. Así que bendiciones para todos y de esta forma vamos a estar estudiando sobre la revelación del Eterno al hombre. ¿Qué es la revelación? La diferencia que hay entre lo que es el conocimiento y la revelación, cómo el Señor se revela, los tipos de revelación que hay y de esta manera poder cada vez más conocer lo que está dentro de la palabra. El objetivo es que usted pueda conocer más todo lo que el Señor ha expresado en su voluntad, que es perfecta, a través de lo que está en las Escrituras. Y esa voluntad se haga también parte de nosotros. O mejor dicho, que nuestra voluntad sea la voluntad del Eterno operando a través de nosotros. Por ello, la importancia de conocer muchísimo más todo lo que está dentro de las Escrituras. Allí vamos a encontrar grandes riquezas, grandes tesoros que nos van a ayudar a ese desarrollo espiritual, ese crecimiento que nos permita poder alcanzar esa madurez, poder llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, ese varón perfecto, como dice la palabra, y así cumplir con nuestro rol y el propósito por el cual tanto usted como yo fuimos creados. Así que el tema de hoy, que trata sobre la revelación del Eterno en el hombre, es importante que podamos entender, y quiero hacer más énfasis en aquellos que son líderes, aquellos que el Eterno le ha dado un don ministerial y a través del mismo cumplen con un oficio donde muestran la voluntad del Señor para direccionar, para guiar, para formar a las personas con las cuales ustedes tienen una responsabilidad. Y en este particular, tanto el maestro que se encarga de dar esa formación como el profeta que se encarga de guiar, el pastor que está siempre atento a las personas, creo que tienen una labor muy pero muy importante. Con esto no quiero decir que los otros dones ministeriales no sean importantes, simplemente estoy hablando en función de lo que representa el trato del Eterno a través de todos nosotros para poder ayudar, para poder guiar y de esta manera ser de bendición a todas las personas. Así que cuando hablamos de la revelación o lo que se conoce como Idgalut en hebreo, es la manera, es la forma de ser guiado de manera asertiva y con un margen mínimo de error. O sea, la manera como podemos ser guiados es a través de la revelación. Y de esta manera somos guiados y vamos a minimizar, y digo minimizar, porque evidentemente hay una voluntad en nosotros y a veces empezamos también a ejercer ciertas cosas a través del alma que entran en conflicto con lo que el Señor pueda estarnos mostrando. Entonces, si nos dejamos guiar por lo que el Señor nos revela, ese margen de error vamos a poder minimizarlo, porque vamos a estar siendo guiados
a través de este camino por lo que el Eterno nos está trazando, lo que el Eterno nos está mostrando. El problema es que muchas veces aquello que no se entiende, porque lo evaluamos a través de nuestro intelecto, y nuestro intelecto crea como una especie de filtro que determina qué se acepta, qué no se acepta, qué se permite, qué no, esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece bueno, esto me parece malo. Entonces la mente empieza a crear este filtro y se transforma como en un juez, el cual va determinando qué acepto y qué no. Pero recordemos que la mente viene a ser el resultado de lo que el mundo ha venido implantando de forma progresiva, de manera bien clara a través de los años en nuestra vida, y por lo tanto, como dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 2, necesitamos esa renovación interna para que se dé la transformación y así poder estar entendidos de cuál es la voluntad del Eterno. O sea, si no hay una renovación interna, si nosotros no procesamos nuestra alma, pudiéramos estar echando a un lado lo que el Eterno establece para nosotros, porque no compagina, porque no concuerda con mi criterio. Pero mi criterio ha sido el resultado de lo que el mundo ha venido implantando y por lo tanto está malogrado, está deformado. Y eso es algo que muchas veces no lo sabemos. Pensamos que nuestro juicio es válido. Y allí donde está el error. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a guiarnos por el intelecto, a guiarnos por nuestra mente, aquello que nosotros no entendemos, aquello que no comprendemos, que no va acorde a lo que yo considero, entonces va a empezar a cuestionar, va a empezar a criticar o a dudar, porque todo lo vamos a razonar. Todo lo vamos a razonar. Nuestro intelecto nunca puede superar la revelación del Eterno en nuestra vida. Nunca puede superar la revelación, porque tanto el intelecto o el alma como nuestro hombre interior se mueven en ámbitos o dimensiones diferentes. El intelecto se encarga de guiarnos de acuerdo a lo que concibe, pero ahora el Eterno quiere guiarnos de acuerdo a lo que es su propósito en nuestra vida y por el cual fuimos nosotros creados. Entonces hay un choque entre el alma y el hombre interior. Y necesitamos que aquello que nos está revelando tome control de nuestra vida, pueda procesar nuestra alma y así poder caminar. Esto quiere decir que nosotros muchas veces podemos hablar de un Señor, del Eterno, de nuestro Elohim, que es sobrenatural, pero lo queremos evaluar o queremos caminar de manera natural. Hablamos de él de lo sobrenatural, pero en una concepción mental que es natural. O sea, tenemos una mentalidad encajonada o una visión en túnel que no nos permite ver más allá de nuestro criterio, de nuestro sistema de creencia, de nuestra estructura. Y por lo tanto necesitamos empezar a destruir poco a poco nuestra estructura para reemplazarla por aquello que viene a ser la verdad revelada que el Eterno nos da y que va a superar la realidad que está implantada en mi mente. Y de esta forma, entonces, mi alma, que ha venido decayendo y bajando poco a poco, yo la voy a poder llevar a una posición más elevada. Pero para eso necesito que la revelación del Eterno pueda impactar y dominar. Entonces, el conocimiento es lo que nosotros intelectualmente captamos a través de la letra que estamos leyendo. Y podemos conocer mucho, pero ignorar por completo lo que el Eterno está revelando. La revelación viene a ser aquello que vemos después de la letra,
lo que está más allá de la letra, lo profundo, la esencia, la base sobre la cual el Eterno mostró aquello que hombres colocaron. Y de allí que entonces la revelación nos va a direccionar a una posición mayor que la que tenemos. Quiere decir que al momento de nosotros hablar o actuar, necesitamos considerar a través de qué lo estamos haciendo, si de nuestra alma o si nuestro hombre interior. Pero uno de los dos va a tomar el control. Y necesitamos saber quién es el que está controlando. El asunto es que si es el alma, entonces nos va a alejar del propósito del Eterno y de aquello por el cual fuimos creados, y entonces en vez de vivir, simplemente vamos a existir. Pero si somos guiados por el hombre interior, la revelación traerá como resultado un impulso que va a estar basado en lo que es el Eterno y lo que nos revela acerca de Él y de mí. Por lo tanto, para mí es muy, pero muy importante, es vital que yo pueda recibir de parte del Eterno aquello que Él está revelando. El conocimiento no es suficiente. El conocimiento nos puede ayudar a estar conscientes de aquello que el Señor establece, pero no necesariamente estoy comprometido con ello. O sea, yo sé lo que el Señor hace, pero yo no lo hago. Yo sé lo que el Señor quiere, pero yo estoy en otras cosas. Yo sé lo que el Señor espera de mí, pero yo estoy ahorita en este momento trabajando en otra área. Yo sé lo que el Eterno me ha revelado, pero es que estoy esperando confirmación de confirmación de confirmación y 800 señales para actuar. Entonces, mientras que yo esté tratando de procesar la revelación para ver si la acepto o no, lo que le estoy dando es control a mi mente que va a superar aquello que el Eterno me está dando. Y evidentemente, una de las formas como el Eterno va a procesar nuestra mente es golpeándola con todo aquello que sea diferente a cómo la mente concibe las cosas. Cada vez que vemos en las Escrituras la manera como el Señor actúa, nos damos cuenta cómo lo que pedía, lo que demandaba, chocaba con la mente de aquel que estaba recibiendo el mensaje. Moisés tira la vara, se transforma en una serpiente, tómala. Cuando la va a agarrar, no, por la cabeza no, que es la manera natural, le dice, no, hazlo por la cola. O sea, diferente. Entonces, ¿cómo es esto? Están en el desierto, empieza a haber una mortandad. Y el Señor les dice, bueno, coloquen una serpiente de bronce que miren. Y cuando ellos estén mirando se van a sanar. Pero un momento, si el mismo Señor nos pide que no hagamos imagen de nada, ¿cómo el Señor va a establecer que hagamos esto? Bueno, Elías está confrontando a los profetas de Baal. Todo sacrificio tiene que ser dentro de lo que estaba concebido. Ah, pero él lo hace afuera. Y el Señor lo acepta. Entonces la manera como actúa el Señor muchas veces es diferente. O sea, él utiliza diversos métodos para llevarnos al mismo principio. Él utiliza diferentes formas para llevarnos a la esencia de lo que él quiere. Pero nunca va a actuar de la misma manera, porque no lo podemos encajonar, no podemos decir, esto es el Señor. Nuestra mente limitada no puede limitar al Señor. Por eso Él necesita romper esa estructura, abrirla, para que esté en capacidad de poder caminar más allá de lo que mi mente pueda razonar. Porque si no es así, difícilmente nosotros podremos ser vistos como gente de fe. Hacer aquello que yo veo y tengo seguridad, eso lo puede hacer alguien que es un incrédulo.
Pero cuando el Señor te está pidiendo algo que rompe con los esquemas, que en verdad te pone a pensar, ¿qué es esto? Entonces allí el Señor empieza a probar para que tú veas hasta dónde puedes dar y cuánto necesitas cambiar. Dentro de lo que conocemos como la Biblia, podemos ver claramente que hay en las Escrituras como dos tipos de revelaciones. Una revelación general que nos muestra todo el plan de redención y el establecimiento del reino y aquello que el Señor tuvo que establecer desde Adán para poder revertir el daño donde perdimos una posición y condición al quedar destituidos de su presencia, y ese sería la revelación general de lo que está dentro de la palabra. Pero también hay una revelación específica, y es el trato directo, personal, con cada uno de aquellos que el Señor escoge, y que en función de su rol tiene que direccionarlo para que puedan cumplir con su labor como instrumentos en pro de la redención, que es la revelación general. O sea, toda revelación específica siempre va a ir en pro de alcanzar lo revelado de forma general. Eso es como el Tikkun Nefesh. La rectificación del alma siempre va a traer como resultado que cada quien va a trabajar en función de la misma para que se dé el Tikkun Olam o la rectificación del mundo. Por lo tanto, cuando vemos nosotros lo que está dentro de la palabra y lo que es la revelación, el conocimiento nos hace estar consciente de algo. La revelación nos hace estar comprometidos. Una persona que camina en revelación siempre va a estar en un ámbito, en un nivel mayor que aquel que simplemente tiene conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento, investigan muchas cosas, pero carecen de revelación. O sea, no están comprometidos con aquellos que dicen. O sea, hablan mucho de la palabra, pero no la viven. No la viven. Por lo tanto, el que conoce tiene almacenado intelectualmente muchísimas cosas, pero su vida no va en concordancia con lo que sabe. No hay una coherencia entre aquello que estudia y sus actos. Por lo tanto, la persona que tiene revelación no es tanto lo que sabe, sino lo que vive, lo que impacta. Y allí es donde vemos nosotros la importancia de que podamos manejarnos en función de lo que el Eterno nos revela, porque el conocimiento se aloja en lo que conocemos como el Sehel, que es esa parte intelectual de nuestro Nefesh, de nuestra alma. Mientras que la revelación se implanta en nuestro Neshama, en nuestro hombre interior, lo que tiene contacto directo, lo que tiene una relación con el Eterno para que Él pueda fluir. Sin revelación, pudiéramos estar dando vueltas en un desierto. Sin revelación, pudiéramos alargar los procesos. Sin revelación, pudiéramos estar caminando sin sentido. Dice la palabra en Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Sin visión profética, sin revelación, el pueblo perecerá. Mas el que guarda la Torá es bendecido. Dice, un momento por acá. Dice la Escritura, sin revelación, sin esa visión profética, el pueblo perece.
el pueblo perece. Mas el que guarda la Torá es bendecido. Mas el que guarda la Torá es bendecido. Entonces, la revelación hace que no perezcamos. Y de allí la importancia de poder caminar entendidos o en sintonía con lo que el Eterno espera de nosotros. La revelación viene como resultado de esa relación íntima con el Eterno que genera paz interior. O sea, una persona en medio de la congoja de espíritu, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, de la ansiedad, de la depresión, difícilmente pueda obtener una revelación. Dice la Escritura que el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, la congoja de espíritu era tan fuerte que no les permitían oír la voz del Eterno ni la voz de Moisés. O sea, son elementos que te perturban. Hay elementos que perturban, que obstaculizan que tú puedas recibir revelación de parte del Eterno. Y esta es una, como también el pecado es otra. Así que cuando tú estás confiando en el Eterno, como dice la Escritura, que el Eterno guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Si yo persevero en el Eterno, puedo estar en paz y eso hará que yo pueda oír la voz del Eterno. Cuando Elías huyó y se ocultó en la cueva, ¿en qué momento pudo discernir, pudo percibir que estaba el Eterno? Cuando no se oía nada, cuando podía captar hasta el silencio. Ahí vio que la presencia del Eterno estaba allí. En medio de la tribulación, de la angustia y la ansiedad, su alma lo está bombardeando con muchas cosas. La situación, las condiciones, la crisis, todo esto. Y usted tiene que relajarse. Usted tiene que aprender a oír más al Eterno que al mundo, para que no pierda su paz interior. Y si pierde su paz interior, es porque ya destruyeron el muro del gozo. Porque dice la Escritura que el gozo del Eterno es nuestra fortaleza. ¿Para qué? Para resguardar mi paz. El momento en que yo pierdo el gozo, la paz es vulnerable y puede ser afectada por completo. Esto nos indica que nosotros debemos entrenarnos, por llamarlo de alguna forma, en ser sensibles a la voz del Eterno, para tener una verdadera relación con Él. Obviamente, hay momentos difíciles o de pesar en el cual el Eterno se presenta a través de otros factores externos para decirnos que no estamos solos, para mostrarnos que Él posee el control, que tengamos fe, que vamos a superar lo que estamos viviendo, que lo que está pasando simplemente es el preámbulo para algo más grande, que lo que diga la gente no tienes que aceptarlo en tu vida y definirte de esa manera. Por lo tanto, siempre el Eterno está tratando con nosotros de muchas formas. Por ello es importante el tiempo que dedicamos a esa búsqueda, que nos eleva en un momento para estar en su presencia. Porque la revelación viene como resultado de una relación íntima con el Eterno. Por eso es que los profetas pasaban mucho tiempo a solas. Por eso es que los profetas pasaban tiempo en esa intimidad. De hecho, vemos el caso de Moisés cuando sube a recibir lo que se conoce como Aseret Hadibrot, o las 10 pronunciaciones, las 10 declaraciones. Él estuvo allí con él y dice que cuando iba descendiendo, la gente cuando lo vio su rostro resplandecía. Y eso era algo que no veía Moisés, pero el pueblo sí. Porque al estar en la presencia, tú te llenas de su presencia, tú eres impregnado de su presencia. Y ahí el Eterno donde puede revelar muchas cosas.
El mismo Mesías se apartaba, pasaba tiempo a solas en oración. Y eso es sumamente importante, porque la revelación siempre viene como resultado de una relación íntima. La revelación siempre viene como resultado de una relación íntima con el Eterno. Pero desarrollar una vida en revelación viene como resultado de la obediencia. Viene como resultado de la obediencia. Por lo tanto, la revelación se va incrementando en la medida que sigue o que se obedece a aquello que nos ha sido manifestado. Porque si no, ¿para qué voy a seguir revelando algo de lo cual tú no prestas atención o no actúas? En la medida en que yo soy fiel a lo revelado, voy a estar siempre en esa sintonía con el Eterno para que me siga mostrando, me siga indicando qué hacer. Si pudiéramos seguir esa voz interior que a veces se presenta y que no sabemos cómo definirla, que a veces pensamos que es algo de nuestra mente, creemos que son ideas nuestras, cuando no es así. Muchas veces es el Eterno. O sea, tenemos que aprender a poder apagar muchas voces externas o bajarles el volumen para poder estar en sintonía con la voz del Eterno. Porque el Eterno ha dotado al hombre de grandes recursos, los cuales podemos llamar o definir como dones o talentos. Pudieran ser dones ministeriales o pudieran ser dones espirituales. Pero también hay talentos. Y todos estos recursos son implantados en nosotros para cumplir una labor. Y esa labor, en la palabra, nos revela de forma amplia o general el plan del Eterno. Ahora, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi lugar en medio de todo ese plan? Esa es la revelación específica y aquello que Él me va a ir mostrando conforme a lo que me dio como don para cumplir una labor. Quiere decir que mi don siempre va a estar a disposición de aquello por lo cual yo fui escogido. Y eso es lo que hace que siempre esté direccionado. Por lo tanto, tanto los dones como los talentos son herramientas que nos permiten lograr objetivos, sean personales o colectivos. La tragedia que existe en el creyente actualmente es que viven sin una revelación. Viven guiados más por su alma, a veces más por el misticismo, por esos conceptos tan gnósticos o ideas que surgen extrañas a lo revelado en la palabra. Son más de imaginación que revelación. O sea, cuando no hay revelación, lo que sobra es la imaginación. Y allí es cuando se cometen los grandes errores. Porque cada quien está actuando de acuerdo a lo que cree, pero totalmente desenfocado del plan del Eterno. Totalmente desubicado del plan del Eterno. O sea, sus acciones no van en concordancia con lo que el Eterno quiere hacer. Más allá de la buena intención, el asunto es que no tiene una brújula, no tiene una guía apropiada, porque no está caminando de forma correcta. Está asumiendo las cosas de acuerdo a un criterio que no es el mejor. Sin la revelación, sin alguien que posea visión, esa carencia, ese vacío es como navegar sin brújula. Porque la revelación determina hacia dónde vamos. Y en ello vamos a invertir tiempo, fuerza, dinero y todo, porque es en pro del propósito por el cual fuimos escogidos. Una persona con revelación puede ver más allá de lo actual. Puede superar su realidad para caminar en una verdad. Tiene la habilidad de transformar esa realidad a través de la verdad que el Eterno le está confiando.
No hay nada, no hay nada más frustrante que carecer de revelación. No hay nada más frustrante que carecer de revelación. Pero peor aún, es tener revelación y no actuar conforme a ella. Eso es peor, tener revelación y no actuar conforme a ella. ¿Por qué? Porque nos invaden los miedos, nos invaden las dudas. Estamos esperando miles de señales, estamos esperando miles de confirmaciones para hacer algo que en el fondo sabemos que tenemos que hacer, pero que no terminamos de dar el paso, que no terminamos de salir del cautiverio. Elías no pasó toda su vida en la cueva. Inmediatamente que el Señor se le manifestó en la cueva, le dijo, ven, sal de la cueva. Y tú vas a ungir a este, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer aquello. O sea, no podemos estar escondiendo aquello que el Eterno nos dio como don. O sea, no podemos encender una luz y colocarla debajo de la mesa. Y estamos haciendo como aquel que el Señor le dio un talento y lo guardó, lo escondió. O sea, ¿qué le vas a presentar al Eterno cuando te pida aquello por lo cual fuiste escogido y te dio un recurso? O sea, ¿qué le vamos a decir? ¿Que me dio miedo? ¿Que tuve duda? Entonces, ¿la revelación pensaste que venía de dónde? Mire, en este camino siempre van a surgir dudas, siempre van a surgir temores, siempre vienen adversidades, que son las cosas que vemos desde afuera, obstáculos, que son las cosas que están dentro de nosotros. Pero eso no nos puede paralizar. Eso es algo que tenemos que superar, resistirnos a ello. Valiente no es aquel que no tiene miedo. Valiente es aquel que a pesar del miedo sigue adelante. Que el miedo no lo congela, no lo bloquea, no lo estanca, sino que sigue confiando porque sabe a quién está siguiendo. Sabe de dónde se está alimentando, sabe quién lo está nutriendo. Y eso es algo importante que nosotros necesitamos considerar. Caminar conforme a lo que el Señor nos muestra será la manera de poder desarrollar una relación con Él que nos haga realmente verlo como Padre y Él a nosotros como hijos. Siempre se pregunta si nosotros confiamos en el Eterno. Siempre surge esa pregunta. ¿Usted confía en el Señor? Siempre. ¿Usted confía en el Señor? Ahora yo les hago otra pregunta. ¿Confía el Señor en usted? ¿Confía el Señor en usted? Porque la confianza no se demuestra a través de un asentimiento mental. La confianza se expresa a través de pasos, de acciones que son los que reflejan fe. Por lo tanto, la fe, más que una definición, más que un concepto, es una acción. Y es lo que nos permite caminar. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer allí. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 y luego el verso 7. Verso 1 y luego el verso 7. Dice la palabra: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Visiones y revelaciones. Y para que la grandeza de las revelaciones, en plural, de las revelaciones, y dice la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Pablo caminaba en medio de grandes revelaciones. No en vano vio al macedonio, no en vano pudo abrirse camino a través de las puertas que abrió el Eterno en Asia. Todo el trabajo que hizo fue indetenible. En medio de tantas limitantes, no colocó los peros. Simplemente quiso caminar más allá, cumplir. Estaba comprometido con aquello que el Señor estaba estableciendo, aquello que le estaba revelando. Porque los hijos del Eterno deben estar comprometidos con quitar ese abismo que los separa de nuestro Padre. Poder quitar ese abismo que nos separa de tener una relación con Él, para que se cumpla en nosotros lo que dijo el Mesías: Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que otros puedan caminar a través de la tarea que nos ha sido encomendada. Hay personas que en su momento fueron líderes, ministros del Señor, y como todo ser humano cometieron un error. Del error tenemos que ser responsables, pero no cargar con la culpa. La culpa no te va a ayudar en nada. La responsabilidad sí. Poder extraer de ello una lección de vida que te permita avanzar y caminar. No dejar que lo que digan se transforme en tu realidad. No permitir que la manera como te definen malogre tu identidad y con ello tu propósito. Poder caminar por encima de las críticas, de los señalamientos, de las acusaciones, de los juicios, que simplemente reflejan el problema interno que poseen aquellos que lo emiten. Nunca olvide lo que dijo el Mesías. Cuando una persona está viendo la paja en tu ojo, cuando una persona está viendo la paja en tu ojo, esa persona tiene una viga. Esa persona tiene una viga. Por eso es que no prestamos atención a esas críticas constructivas de gente que no ha construido nada. Aquellos que detrás simplemente hay celo, contienda, envidia, resentimiento. Poder caminar por encima de eso. Y estos hombres y mujeres, escogidos en un momento, como todo ser humano, flaquearon. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Y eso trajo como resultado echarse a un lado. Mi llamado es a esas personas que en un momento pudieron ver esa presencia del Señor, que pudieron disfrutar la gloria del Señor, que pudieron disfrutar aquello con lo cual el Señor los llamó y los usó en su momento, pero que lamentablemente no entendieron que toda persona, por ser humano, va a fallar. No entendieron que el justo cae pero se levanta y que el fracaso es simplemente dejar de seguir intentándolo. Si vemos nosotros en la Escritura, imagínense si Abraham se hubiera dejado llevar por eso. Si así lo hubiera hecho Jacob, que luego se cambió su nombre por Israel. Si así lo hubiera hecho David. Si así lo hubiera hecho Elías. Si así lo hubiera hecho Pedro o Pablo. La Escritura nos deja ver lo humanos que fueron estos hombres, porque lo grande de ellos no fueron ellos. Fue el Señor a través de ellos. Para que entendamos que nuestra relación tiene que ser mayor que lo que vemos alrededor. Que esa relación me permita estar bien direccionado, bien guiado por el Eterno, para que me pueda revelar
cómo cumplir, cómo ser efectivo y eficaz en la labor que me encomendó a través de un don. Y de esta manera poder caminar, poder ver más allá de lo que está en la letra, sin violentar la letra. Porque a veces hay personas que hablan de grandes revelaciones, pero violentan los principios básicos, que es lo que está dentro de la palabra. La revelación puede ampliar, mejorar, detallar, dar una mayor definición de aquello que está plasmado, pero nunca ir en contra de ello. El Señor lo que revela jamás puede atentar sus principios. Al contrario, es para que lo entendamos, para que podamos caminar en ellos, para que podamos ampliar la visión de lo que ellos nos muestran, de lo que ellos encierran. El asunto es que muchas veces estamos caminando tan ajustados a la realidad. Estamos tan apegados a la situación, a la crisis, a las condiciones que vivimos, que eso hace que no veamos ni siquiera al mismo Señor. Y veamos un caso. Lucas capítulo 24. Lucas 24, versos 31 y 32. Lucas 24, versos 31 y 32. Dice la palabra: entonces le fueron abiertos los ojos. Les fueron abiertos los ojos. Entonces, ¿con cuáles ojos es que estaban caminando y viendo? Porque no dice que eran ciegos. Dice, le fueron abiertos los ojos. Quiere decir que nuestros ojos naturales están sujetos a la realidad. Pero nuestros ojos del Neshama, del hombre interior, están conectados con una verdad. Y nosotros necesitamos que esos ojos se abran para ver más allá de esta realidad que se ha transformado como una especie de cárcel, de prisión. Y dice que cuando fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Esta gente que iba camino a Emaús se encontraron con el Mesías y le están contando el Mesías que están tristes porque mataron al Mesías. Están hablando con el Mesías y le están contando, ¿o acaso tú no sabes la noticia que el Mesías se murió? Y tienen al Mesías allí y le están contando eso. O sea, la crisis, la angustia, tu pesar, puede cerrarte tanto los ojos, puede afectarte tanto que tienes al Señor de frente y no lo ves. El Señor empieza a través de la palabra a mostrarle. Le dice, pero es que acaso ustedes no sabían lo que estaba escrito. Y empieza a abrir las escrituras, a abrir las escrituras. Y dice que por dentro les ardía su corazón, hasta que en un momento, ¡puf!, se abren los ojos y se dan cuenta, dice, se abrieron los ojos y le reconocieron. O sea, una persona sin revelación, su vida se transforma en un simple experimento. O sea, lamentablemente está experimentando con su propia vida, donde el ensayo y el error determina su curso. O sea, es un gran dilema la falta de significado y de propósito en el cual vive cada día. O sea, la vida no debe ser algo sin objetivo, sin propósito, ni tiene que ser algo monótono. No es un ejercicio repetitivo. O sea, la persona más pobre del mundo es aquel carente de sueños en la vida. Porque aquel que carece de sueños en la vida, de anhelos, de metas, es porque no tiene revelación, es porque nunca ha tenido una relación con el Eterno. Puede estar dentro de una religión, puede tener conocimiento,
puede estar empapado de la letra, pero no está entendido de la relación a la cual lo está invitando aquel que habla en la letra. Y por lo tanto, el Eterno no lo invita a una religión, lo invita a una relación. Sin revelación, la vida pierde sentido porque la persona simplemente existe. Por ello, las personas sin propósito se resignan, son conformistas, son pesimistas, viven el día a día. Y siempre su esperanza, producto del mundo en que viven, es cuando yo me vaya para el cielo. Porque es que aquí no esperan nada de este mundo. No esperan nada de este mundo. Porque es que no tienen nada en él. Más allá de una que otra meta social que puedo haber cumplido. Nuestro deber es superar eso. Poder caminar direccionado por el Eterno. Poder decir, yo estoy saliendo por una revelación, porque el Eterno me dijo que en función del llamado y por el cual fui escogido, y de allí el propósito, ahora me está revelando que para seguir en esta labor y en esta tarea, tengo que ir a tal sitio, tengo que enseñar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, conocer a esta persona, tratar con este. Así como pasó con Pablo, que el Señor le mostró un macedonio y le decía, pasa por aquí, y por allá fue. No pensar, oye, ¿será del Señor o no será del Señor que yo voy? Porque era un macedonio. Oye, ¿será que espero 3 señales más? ¿Será que si pasan 5 palomas para la izquierda y 2 burros para la derecha, entonces sí es la voluntad del Señor? ¿Será que si un caballo me habla? A veces la revelación es más fácil que la señal que estamos pidiendo. A veces la señal puede ser más compleja de aquello que el Señor nos está revelando. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra mente juega en contra. Y lo que nos está pidiendo son cosas para razonar, para saber si se hace o no se hace. Y cuando nosotros estamos razonando la revelación, estamos cuestionando al Señor. La revelación es para obedecer, no para entender. Nosotros no necesitamos entenderlo todo. Lo que necesitamos es obedecerlo todo. ¿Qué dice la palabra en Gálatas? Gálatas capítulo 2, verso 2. Gálatas capítulo 2, verso 2. Pero subí según una revelación. Según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Cómo fue? ¿Cómo subió? Según una revelación. ¿Cuándo fue la última vez que el Eterno trató con usted y le mostró, le dijo algo? No vivamos de las glorias pasadas. No suspiremos por esos grandes momentos. No estemos pensando cuando el Señor me usaba, cuando yo tenía. No viva de las glorias pasadas. Piensen por un momento, ¿qué hizo en ese momento que trajo como resultado esas vivencias, esas experiencias? O sea, ¿dónde se perdió? ¿En qué momento se desvió sin darse cuenta? ¿O en qué momento, estando consciente, se desvió? Porque usted no se puede engañar a sí mismo, yo no me puedo engañar a mí mismo. Tiene que haber un momento en nuestra vida que nosotros podamos reaccionar y darnos cuenta dónde estamos. O sea, ¿qué estoy haciendo? Mi vida no es una hoja arrastrada por un río. Yo tengo que actuar, yo tengo que sentarme y ya va. O sea, yo creo que es suficiente. Yo creo que es suficiente.
que tengo que empezar a caminar en aquello que me fue revelado, porque el Eterno no se ha retractado, porque el llamado y los dones son irrevocables, porque aquel que me escogió es firme y por eso tengo fe en él. Aquel que me llamó sabía quién era yo, sabe quién soy y qué voy a hacer. Sabe cuáles son mis defectos, pero también mis virtudes. Y no buscó la aprobación de otros para asignarme una tarea. Por lo tanto, no dependo de otro, dependo de Él para realizarla. Que no sean los hombres los que te limiten. Que no sea tu mente no renovada que te bloquee. Yo creo que ya es el tiempo. Yo creo que es el tiempo de salir, de dejar el cautiverio, de impactar a través de aquello que se te ha conferido y dado como don, como talento, esa herramienta, ese recurso celestial que viene de un mundo superior para poder manifestarlo en este plano inferior. No podemos tener una verdadera relación con el Eterno a través de ideas preconcebidas, de cómo actúa en nuestra vida. O sea, debemos destruir esa manera de pensar, esa mentalidad de cajón, para que guíe nuestros pasos. El Eterno, nuestro Padre, no nos va a explicar todo. El Eterno no nos va a explicar todo lo que quiere que hagamos. Él nos va a ir mostrando poco a poco, nos dosifica la labor para que lleguemos al lugar, para que cumplamos con nuestro propósito. El Eterno no va a hacer las cosas de acuerdo a nuestras ideas. El Eterno no va a hacer las cosas de acuerdo a nuestros conceptos, ni es en nuestro tiempo, ni es conforme a lo que yo creo. Él la va a hacer de acuerdo a su plan que es perfecto. Y nos toca a nosotros simplemente asumirlo. Porque a veces tenemos una expectativa de algo o de cómo el Señor debe hacer las cosas para entonces yo aceptarlas. O sea, tenemos una manera preconcebida de cómo es que debe el Señor actuar para que entonces yo pueda hacer las cosas. Y ese fue el error de Naamán, el general de Siria que tenía lepra. Y estando una joven judía cautiva, le dijo a la esposa de Naamán que fuera el profeta y lo sanaría, como aparece en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 14. Capítulo 5, verso 1 al 14. Cuando llegó él, ¿qué pensaba él? Si yo soy un general, este hombre va a salir a rendirme pleitesía, va a brindarme, va a hacerme honores por lo que yo soy. Y de esta forma, entonces va a orar y va a clamar al cielo y va a pedir y va a ser un acto sobrenatural y se van a abrir los cielos y vamos a ver truenos y luces y colores y una serie de cosas y la luz me impacta y de esta forma se va quitando la lepra y la lepra se va. Esa es la manera de Naamán. Cuando Naamán llega, el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Uy, golpe para su ego. Golpe para su ego. Mandó un ayudante. Bueno, dile que se meta allá en el río 7 veces. Oye, ese hombre ni siquiera me va a salir a recibirme. Y aparte de eso me va a meter en esta agua, en esta porquería de agua. Ya va. Tú llamas a eso porquería de agua. Tú tienes lepra. Lepra. O sea, trata de entenderlo, Naamán. Tú no puedes decirle al Señor cómo es que va a hacer las cosas. A ti siempre te toca decir, ok, lo hago. Ineni.
heme aquí. El que va a ensuciar el río eres tú. Tú lo que tienes que hacer es meterte 7 veces. Pero ¿qué sucede? Su intelecto no le permite actuar en fe a pesar de que es en su beneficio. Le están revelando de qué manera se puede sanar y lo cuestiona. Porque es como yo creo. Pongamos este caso. Una persona llega con un dolor en el brazo y otra persona llega con un tumor cancerígeno, con una metástasis, y le llegan a una persona y le dicen, miren, le llegan a estas dos personas, mire, queremos que ore por nosotros. Y de pronto, a la persona que le duele el brazo, Señor, yo te pido que seas tú que haga tu voluntad y que puedas obrar a través de este hombre y que obres, porque tú eres el médico por excelencia, y yo declaro, refuérzale más sobre él. Ok, ahora viene el del cáncer. Señor, yo te pido que tú hagas su voluntad, y le hace la misma oración. ¿Qué piensa el del cáncer? Ay, no. Este hombre no sabe lo que hace. La misma oración que le hizo al del brazo me la hizo a mí. Ay, ¿qué estás esperando? Que bajen los ángeles. O sea, ¿qué estás esperando? Que venga un carro de fuego y te eleve. O sea, mire, para el Señor, cáncer, fiebre, dolor, malestar, gripe, es igual. Somos nosotros los que le damos magnitud a las cosas. Somos nosotros los que le ponemos en un lugar más alto o más bajo y pensamos que entonces, como es un cáncer, tenemos que dar vueltas, tenemos que saltar, que hacer un triple mortal, que brincar y que se abran los cielos, que caminen y pasen los animales. O sea, ya va. Para el Señor, restaurar, sanar, resucitar, es lo mismo. Esa es tu mente, la misma mente de Naamán. El Señor le está diciendo a través del profeta, ¿sabes qué? Te quiere sanar esto. Y se lo revela. El hombre no, el hombre cuestiona. Primero le golpean el ego porque no lo salieron a recibir y a sonarle trompetas y todo esto. Y segundo, que entonces se tiene que sumergir 7 veces. ¿Por qué no una? Ajá, ¿por qué no 2? Papito, porque el Señor dijo que son 7. ¿Qué son 7? ¿Qué te cuesta? Naamancito, 7. 7. Eso es todo. Tienes lepra. ¿Qué importa si son 5 o son 10? Te dijeron 7. Asúmelo. Si estás enfermo, ¿qué vas a perder? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces el Señor tiene que colocar gente a nuestro lado que tiene más fe que nosotros. Entonces está el escolta, la persona que está con el general. Y le dice, mi querido general, oh Naamán, gran general, si el profeta te hubiera dicho, ve a conquistar esta tierra y así te vas a sanar, ¿no lo hubieras hecho? Y si te hubiera dicho, pelea contra tal ejército, y le coloca grandes tareas, grandes hazañas, ¿no las hubieras hecho? Sí. Ok. ¿Qué te importa? Métete. 7 veces. Eso es todo lo que te está pidiendo. Es facilito. Pero como venía parte del Señor y cosas como que tenía que ser algo más difícil. O sea, muchas veces el camino del Eterno, la relación con el Eterno, el hombre es el que lo hace difícil. Es una carrera con mucha paciencia, con mucha perseverancia, que tenemos que saber administrar los recursos, el aire, la respiración, todo. Y el hombre la hace de 100 metros planos con obstáculos y coloca puras vallas. Somos nosotros que llegamos con esa predisposición. A la final, el hombre fue, se metió la primera vez, se metió la segunda. El ayudante lo estaría viendo y pidiéndole al Señor y rogándole, Señor, que a la 7ª se sane, porque si no, aquí no va a quedar nadie.
Cuando bajó en la séptima y salió, ¿qué sucedió? Lo que el Señor le dijo, lo sanó. Eso es todo. ¿Costaba mucho? O sea, cuesta mucho el hecho de poder obedecer sin entender, poder ver más allá. A muchas personas sí. Y ese es el problema. Por eso es que de pronto el Eterno trata más con uno que con otro, porque hay unos que tienen la mentalidad como un niño. Usted coloca a un niño en un lugar alto y usted se coloca de este lado y usted le dice, ven, lánzate. El niño no se coloca, oye, no, y si me caigo, dígame si este hombre no sabe agarrar bien, no sabe atajar bien y guardar al suelo, y si me golpeo, está muy alto, me puedo dañar, me puedo fracturar. No, que va, y para la clínica me colocan un yeso. El niño no está pensando nada de eso. El niño mira, se ríe y se lanza. ¿Por qué? Porque está confiando en su papá que le está diciendo, ven hijo, lánzate. Así son los retos del Señor. A veces son sencillos para probarnos y nosotros lo hacemos complejo. Y si no somos fiel en lo poco, en lo mucho nunca vamos a llegar. ¿Qué dice la palabra en Efesios capítulo 1? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 17 al 18. Efesios 1, verso 17 y 18. ¿Qué dice? Para que el Elohim de nuestro Señor Yehoshua, el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación, en el conocimiento, iluminando o alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Habla de sabiduría, de revelación, de conocimiento, para iluminar, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que nos está hablando? El conocimiento del Eterno tiene que ser como que la base sobre la cual empezamos a tener una relación. Pero nosotros tenemos que ir más allá y tiene que ser a través de la revelación. Aquello que nos muestra de manera específica lo que Él establece en su palabra para desarrollarlo. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Necesito hokma, sabiduría, la forma de poner en práctica aquello que el Eterno me revela, aquello que el Eterno me está mostrando. De esa manera es como el Señor trata con nosotros. Por eso dice la palabra en los Salmos, Salmos 25:12, Salmos 25:12 dice, Él enseñará el camino que ha de escoger. Él enseñará el camino que ha de escoger. O sea, nosotros no podemos ignorar jamás aquello que nos habla de forma clara. Pudiera ser hasta inesperada, pero bien dicho. Puede ser a lo mejor algo sencillo, pero que viene de su parte. A veces esas cosas que de pronto vienen a nuestra mente que parecen tontas o hasta estúpido, loco, pero resulta que después sucede y nosotros, oye, y pensar que, no sé, pero por dentro algo me decía o yo vi o percibí de parte del Señor que yo tenía que ir hacia la derecha y no lo hice. Fui hacia la izquierda y me pasó esto. Muchas veces se hace de forma sutil. El asunto es no tener ideas preconcebidas de cómo debe hacer el Señor las cosas. O sea, no podemos decirle al Señor, mire Señor, este es el manual con el cual tú me vas a hablar para yo poder aceptarlo y de esa manera entonces entenderlo y poder obedecer. No podemos tener esas ideas preconcebidas de cómo debe hacer el Señor las cosas. O sea, dejemos que el Eterno nos guíe siempre. Pequeños actos de obediencia construyen una fe sólida. Y una fe sólida trae grandes bendiciones. Por lo tanto, empecemos con pequeños actos
en el cual vamos obedeciendo poco a poco, vamos construyendo esa fe y en la misma medida las bendiciones llegarán a nuestro ser. Siendo fiel en lo poco, en lo mucho nos va a colocar. Pero un pensamiento negativo, un cuestionamiento, una duda, nos puede alejar de lo mejor que el Eterno tiene para usted. Lo mejor del Eterno en un momento dado nos los puede manifestar, pero un pensamiento negativo, una duda, un miedo puede alejarnos de ello. Y en ese particular, nosotros debemos aprender a caminar a través de lo que el Señor nos revela. Ir más allá de aquello que nosotros en nuestra mente podemos concebir. La mente tenemos que renovarla. Es un filtro, es como un muro que no permite que nosotros podamos actuar conforme a ella. Y de esta manera nosotros superar lo que dentro de la mente nosotros concebimos para actuar y hacer las cosas. Cuando yo supero esa realidad, cuando yo supero lo que la mente me dice y me proyecta, entonces yo voy a poder caminar en un nivel de revelación que hará que pueda ascender a una posición espiritual mayor y ver todo aquello que en mi condición previa no podía ver. Por eso la palabra en Romanos capítulo 12, Romanos 12, verso 25 y 26. Romanos 12, verso 25 y 26 nos dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Yehoshua, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿Qué fue lo que el Eterno hizo? Le reveló todos esos misterios que se habían mantenido ocultos. O sea, dentro de la revelación general, del plan de redención, del establecimiento del reino, del Mesías, la manera como podemos ser restituidos y restaurados, cómo poder experimentar esa redención, cómo poder revertir el daño que nos hizo perder una posición y una condición que afectó nuestra identidad y propósito. Todo eso está en el plano general, en esa revelación general. Pero ahora el Señor le está dando una revelación específica de aquello que está en lo general. O sea, vamos a entrar más allá de lo que estás viendo del plano general. Vamos a los detalles. Y eso fue lo que le reveló y que era un misterio que estaba así oculto desde hace muchísimos años. Por lo tanto, ser sensible al Eterno es estar en su misma frecuencia. A veces el Eterno nos habla de una forma o de otra, pero no olvide que habla de muchas maneras. En la medida en que obedecemos, siempre irá confirmando la palabra, siempre irá confirmando aquello que nos dijo. No ignoremos esas pequeñas voces que nos indican algo, esa inquietud que hay internamente, eso que de pronto no entendemos, pero que nos está impulsando a que hagamos algo de parte del Señor. Busquemos en oración, dediquemos tiempo a estar en la presencia del Eterno, porque el obedecer o la obediencia es una llave que nos abre el camino y trae bendición, porque le estamos demostrando al Señor cuánto estamos confiando en aquello que nos revela, más allá si lo entendemos o no. Hoy lo entiendo o no lo entiendo, de igual forma yo lo obedezco, porque aquello que yo no entiendo, al obedecer me va a llevar a un punto que luego todo va a tener sentido. En este momento yo no lo entiendo,
Pero la obediencia es ese paso de fe que me lleva a donde quiere el Señor que yo esté. Y cuando esté en ese lugar, entonces todo va a tener sentido, aunque en este momento para mí no lo tenga. Por eso, cuando vemos nosotros los profetas, cuando vemos los hombres y mujeres del Señor que utiliza como profetas, están en una posición privilegiada, porque son personas que intiman mucho con el Señor. Una de las cosas que tiene como característica bien definida un profeta es una vida de oración. Una persona que está constantemente tratando con el Padre, tiene esa relación con Él, tiene esa intimidad con Él. Y eso hace que pueda ser elevado a una posición para ver más allá de lo que otros por su posición y por su condición no ven, pero ellos sí. Veamos el caso del profeta y su ayudante, Jersey, en este caso Eliseo. Están rodeados. Cuando están rodeados por el ejército y los van a matar, su siervo va. Jersey le dice, estamos rodeados, nos van a matar. ¿Qué está haciendo el profeta? Durmiendo. Señor, que nos van a matar, que estamos rodeados. Y el profeta, durmiendo, tranquilo. Insistió tanto que el profeta entonces le pide al Señor que por favor abra los ojos de Jersey. La pregunta, ¿y acaso no los tenía abiertos, que veía a todo el ejército, los veía que lo estaban rodeando, veía que estaban todos encima de ellos? Claro que sí, tenía los ojos abiertos, pero los ojos naturales, esos ojos que captan a través del alma esta realidad y se transforma en una prisión que nos limita, que nos coarta. Pero cuando el profeta, por su posición, por su condición, le dijo al Eterno que le abriera los ojos, lo estaba invitando a que viera como él ve. Simplemente le estaba abriendo una puerta para que viera cómo él ve las cosas. Y en ese momento se dio cuenta que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Por la posición que tiene el profeta y que se ha venido desarrollando cada día más a través de la intimidad con el Señor. El nivel de profecía, el nivel de revelación del profeta se mide por su vida de oración. La vida de oración determina el nivel de revelación de este profeta. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo tú pases con el Señor, tú vas a poder ver mucho mejor aquello que Él tiene establecido para ti en pro de otros. Porque recuerda que tu propósito está ligado al propósito y a la tarea de otras personas. Quiere decir que en este momento hay personas que pueden estar pidiendo al Señor por algo y eso que están esperando, la respuesta la tienes tú. Tú eres el instrumento para esa respuesta. O sea, hay Cornelios que están clamando para que llegue ese hombre a dar esa palabra. Hay macedonios diciendo, pasa por aquí, para que usted sea de bendición. ¿Por qué? Porque su propósito no es solamente en función de usted mismo, sino en función de otros, para bendecir a otros a través de aquello con lo que usted fue bendecido. Por lo tanto, la bendición que viene sobre su vida es para poder llevarla también a otras personas, porque usted simplemente es un canal que está en una posición que le permite tener acceso a un plano, a un nivel superior, y eso hace que usted pueda conectar lo superior con lo inferior. ¿Por qué? Porque vivimos entre dos mundos. Un mundo donde estamos y un mundo de donde somos. Y tenemos que alimentarnos del mundo de donde somos, que es un mundo superior, para ejecutar una tarea con las herramientas que se nos otorgan en un mundo inferior, que es este plano terrenal. Por eso es que el Mesías dijo, Señor, no son de este mundo,
como tampoco soy yo de este mundo. Pero no los saques del mundo, sino que los libres del mal. Por lo tanto, estamos en este mundo ejecutando una labor que nos revelan de otro mundo superior y que desde allí nos han dotado de herramientas y recursos, llamémoslos don o talentos o todo aquello que el Señor nos da, para poder cumplir con esa tarea que es nuestro propósito. Y de esta forma, poderle ser fiel a aquel que nos escogió. Y en la medida en que somos fieles, ¿qué es lo que dice la palabra con el hombre de los talentos? Los multiplicamos, los hacemos crecer, los desarrollamos. ¿Por qué? Porque lo que Él nos otorgó es un gran privilegio, es un gran honor, pero también es una gran responsabilidad, es una deuda que tenemos con Él. El don no es para jactarnos, para llenarnos de vanagloria, para llenarnos de orgullo, para inflar el ego. Lo que nos han dado como regalo, tenemos que verlo como un gran compromiso y deuda con aquel que nos los dio. Porque un día tenemos que rendir cuenta de ello. Así de sencillo. Cuando vemos nosotros todo esto, nos damos cuenta la importancia que tiene una vida en la cual no tengamos simplemente un conocimiento, sino una revelación. Seguir la voz del Eterno para anular nuestra alma, para anular y renovar nuestra mente, para que nuestro hombre interior nos guíe, para destruir aquello que viene a ser estructura o sistema de creencia que no nos permite ver más allá, para caminar en otra dimensión. Pero nunca olvide, caminar en revelación para cumplir su propósito traerá como resultado que mucha gente no lo va a entender, gente no lo va a comprender, gente lo va a criticar, lo va a condenar, lo va a señalar. Pero usted decide a quién le va a creer. O al Eterno que lo llamó y le encomendó una tarea, o a estas personas que guiados por su alma no saben ni siquiera quién es el Señor. Aquello que el Señor nos revela como tarea es incomprensible, es ilógico para aquellos que no tienen esa relación con el Señor. O sea, no pretenda que otros entiendan lo que a usted le revelaron. No crea que para sentirse bien necesita que otros comprendan lo que le revelaron para que lo apoyen y lo aplauden. Y de esta manera usted se sienta con esa paz emocional, porque no va a suceder así. El Señor se lo reveló fue a usted, no a ellos. Y usted tiene que ser fiel a aquel que le está dando la revelación, no al hombre. Saúl, por temer al pueblo y hacer lo que el pueblo quería, le costó el reino. Y el Señor lo desechó a pesar de todo lo que intervino e intercedió el profeta Samuel. Al punto que le dijo, ya, no quiero que hables más de él. ¿Qué dice la palabra en el primer libro de Samuel? Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Dice la escritura. El joven Samuel ministraba a Adonai en presencia de Elí, y la palabra de Adonai escaseaba. No había mucha palabra. Dice, y la palabra de Adonai escaseaba en aquellos días, y no había revelación con frecuencia. No había revelación con frecuencia. ¿Qué trae esto como resultado? Que un pueblo no sepa cómo caminar, no sepa cómo direccionarse. Es un pueblo ciego, dando vueltas, viviendo en medio de un desierto, porque no saben hacia dónde van. Porque cuando un creyente conoce la palabra, tiene revelación, puede ver más allá de lo actual, puede ver más de su condición.
O sea, lo que está viviendo no determina por completo su vida. Lo ve como un preámbulo, lo ve como una plataforma que lo lleva a algo mejor. Lo ve como una oportunidad de la cual tiene que aprender una lección y que es visto como una prueba y que tiene que superar. De esta manera tiene la habilidad de transformar esa revelación en su vida. Y de allí tiene el valor para inspirarse a través de esta revelación y de esta manera ir en dirección de aquello que le están encomendando. Porque la revelación siempre viene a fortalecer lo que yo soy en pro de mi rol que viene a ser el propósito. Y eso es importante para mí, porque cuando a un creyente le falta revelación y el potencial que posee no lo usa, entonces vive un vacío y carece de ese rol profético que se le encomendó. Y eso es una epidemia hoy en día. Estamos viendo cada día más ministros que se están apartando, que se están dedicando más a lo secular, que entregan prácticamente aquello que el Señor les encomendó, más iglesias que están prácticamente cerradas, gente que ya no tiene ese compromiso, que la gente simplemente va una hora para una actividad un domingo y ya está y se va. Por lo menos eso es lo que estamos viendo en la mayoría. Hay una minoría que tiene compromiso y no por hacer más actividades están más unidas al Señor, porque eso no determina la eficacia o la eficiencia de aquello que nos encomendaron. Porque si el Señor me dijo, cumple con esta tarea y esa tarea la puedo hacer en 2 días, listo. No me voy a poner a inventar más. Yo voy a cumplir con lo que me encomendaron, no con lo que me encomendaron más lo que a mí se me ocurra. ¿Qué dice la palabra en Hebreos? Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Verso 1 y 2. Hebreos capítulo 1. Versos 1 y 2. Dice la escritura. Adonai habiendo hablado muchas veces, está hablando de revelar, allí la expresión es legalot, revelar. Dice, habiéndolo de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ese era el instrumento para hablar, en otros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Siempre el Eterno ha hablado. Dice muchas veces y de muchas maneras. El asunto no es que el Señor hable. El asunto es que no oímos. El problema no es Él. El problema soy yo. Cuando las personas están pasando por crisis, por conflictos, por problemas grandes en su vida, siempre la pregunta, Señor, ¿dónde está? No, el Señor está en el mismo lugar. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Qué hizo que viviera lo que estás viviendo? Esa es la pregunta que más bien deberíamos hacer. Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy que estoy viviendo esto? O sea, direccióname, muéstrame. Porque la voluntad del Señor es perfecta. Y cuando su plan debe ejecutarse, siempre van a suceder cosas que nos van a sacudir, que nos van a estremecer, que puede generar conflictos internos, claro que sí. Porque nos cambia la vida por completo. Puede ser de forma rápida, como a lo mejor lenta, pero nos sacude de igual manera. La falta de revelación en una persona trae como consecuencia, cuando una persona, y sobre todo un líder, cuando un guía, no tiene revelación, termina imitando la visión de otro líder. Termina copiando la visión de otro líder. ¿Por qué? Porque en vez de buscar en el Eterno cómo quieres que haga,
cómo quieres que guíe al pueblo, qué quieres que enseñe, qué quieres que muestre. Están viendo qué hacen los demás para hacerlo él. Y como a esta persona le resulta, yo creo que a mí también me va a resultar. O simplemente la copio y entonces le doy vuelta y le coloco otro nombre y lo disfrazo, pero es la misma esencia. Porque para las personas es más fácil así. Cuando alguien no tiene visión, y de allí la carencia de revelación, entonces copia la visión de otro líder. Cuando usted ve que un líder empieza con una visión y de pronto, bueno, ahora vamos a empezar con otra, y ahora estamos con esta persona, y ahora estamos con otra, estamos con esto, eso activa las alarmas. Eso activa las alarmas, porque toda persona que es llamada, cuando es escogido y es procesado y es depurado de muchas cosas, está entendido de su propósito y hacia dónde va. Esa persona no está mirando para los lados para ver cómo otro lo hace para hacerlo yo. Esa persona no está con vacíos para ver qué copia. Porque es que el Señor no trabaja con copias. El Señor trabaja con originales. El Señor no necesita otra versión de usted. Con usted es suficiente. Porque usted lo dotó de unas cosas y a otras personas lo dotó de otras. Entonces esa persona, la visión que tiene y le resulta es porque en intimidad el Señor se la reveló. Entonces usted quiere buscar el atajo. Y en vez de buscar revelación allí con el Eterno para ver qué le da como visión, usted prefiere copiar la visión del otro. Y que lo más probable va a ser una mala copia. Que al fin y al cabo es una imitación, no es original. El asunto es que cuando usted está copiando la visión de otro, la visión de esa persona es conforme al don y los recursos que le dieron que usted no tiene. Entonces no cumple con su rol ni su propósito porque está pendiente de la otra y entonces no hace ni la suya ni la otra. Complicado. Mucha gente tiene interés en lograr grandes cosas, grandes objetivos, pero no tienen pasión, no tienen compromiso que los impulse a lograrlos. O sea, todo queda en la mente y allí mueren en el tiempo. El cementerio no solamente está lleno de muertos, el cementerio también está lleno de sueños, de anhelos, de objetivos que nunca se lograron, que estas personas se lo llevaron a la tumba por no tener el valor, por no tener pasión, por no tener compromiso para hacer las cosas. Es mejor que lo encuentren a usted forzándose, luchando para lograr aquello que el Señor le reveló y no encontrarlo sentado rendido, porque el esfuerzo vale. Luche, porque nadie va a luchar por usted. Lo que usted le encomendaron tiene que lucharlo usted. Y allí es donde debemos trabajar. Porque si no, ¿dónde estamos parados? Por eso es que el creyente más pobre del mundo es aquel que no tiene revelación, como decía previamente. Pero peor es aquel que tiene revelación y no hace nada. Ese es peor. Muchas personas se interesan en su propósito. Quieren el propósito, que se lo revelen. Por eso es que compraron el libro de una vida con propósito. O sea, ahora se dieron cuenta que su vida tenía un propósito. Pero pocos tienen pasión que los lleve a realizarlo. Usted no necesita solamente estar motivado, sino estar apasionado. Vivir, dormir con eso en la mente. ¿Sabe cuál es el problema para tener grandes sueños? ¿Sabe cuál es el problema para tener grandes metas en la vida? Que estamos pensando que lo vamos a hacer nosotros con nuestros recursos. Y entonces ahí nos vemos en medio de las limitantes, vemos nuestros defectos, nuestros errores. Mira dónde estoy, en la casa donde estoy, en el país donde estoy. Y ahí se muere el sueño. Nosotros tenemos grandes sueños, tenemos grandes metas y grandes propósitos, no es por nosotros.
es por aquel que nos los reveló. Es porque el Señor es el que va a crear todas las condiciones para que tú los cumplas. Mientras que tú te estás esforzando para avanzar, el Eterno está tocando a las personas, esas conexiones, esas alianzas, esas personas que van a ayudar, que van a impulsar, que te van a apoyar para que tú cumplas tu rol. Pero esas personas están en el camino. O sea, tú tienes que dar pasos, tú tienes que salir, tú tienes que accionar, porque la revelación es la fuente y la esperanza de tu vida. De allí te vas a alimentar para caminar, de allí te nutres. Y en la medida que vas avanzando, el Señor te va a ir revelando más y más y más y más. Él te va dando piezas de un rompecabezas, poco a poco te va dando las piezas. Por eso es que el más grande de los dones dados a los creyentes no es la visión, o sea, no es la vista, perdón, porque la vista todos la tienen. El más grande don es la visión, porque viene como resultado de una persona que posee revelación. Todos tenemos vista, pero ¿quiénes tienen visión? La vista es una función de los ojos. La visión es una función del hombre interior. Los ojos que miran son comunes. Los ojos que miran son comunes. Pero los ojos que ven, o sea, los que están pasando la realidad, los que están más allá de la realidad, que están conectados con la verdad, son muy pocos en el servicio del Eterno. Por eso hay gente que lucha y se esfuerza por hacer las cosas. Otros están simplemente aplaudiendo, viendo lo que se está haciendo. Y otros simplemente preguntan qué es lo que está pasando. Recuerde que la tarea que el Señor le ha encomendado, el apoyo en todo, siempre viene del Eterno. Nunca esté confiando en lo que tiene, sino en aquel que le da todo lo que usted necesita. Porque si usted está confiando en lo que tiene para emprender grandes cosas, usted no tiene grandes recursos. Pero usted tiene al Eterno que sí posee grandes recursos. De allí la importancia de saber con quién estamos conectados. Es la revelación la que hace que lo invisible se vuelva visible, que lo imposible se transforme en una gran posibilidad. Y de allí que el Señor empieza a mostrar las cosas en este tiempo. ¿Qué dice la palabra en Joel capítulo 2, versos 28 y 29? Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces está mostrando allí cómo el Señor va a ir revelando todas las cosas, cómo el Señor va a ir mostrando las cosas. Tú puedes tener el don dado por el Eterno, pero es tu responsabilidad poder desarrollarlo. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don que tenía, como dice 2 de Timoteo 1:6. Tú tienes que avivar el fuego de ese don. El don no es algo que se aprende. El don no es algo que se aprende. El don es algo que se imparte del cielo. Viene de un mundo superior y nos toca a nosotros ir descubriendo todo lo que el don posee dentro de sí mismo e irlo desarrollando para que podamos caminar en él. Por eso es que cuando una persona va a un instituto, a una universidad, yo difiero mucho de ese tipo de cosas. ¿En qué sentido?
cuando a una persona va a estudiar y le van a dar un título de pastor, de maestro, de profeta. Entonces la persona se inscribe en ese instituto, seminario, universidad, para ser maestro, para ser profeta, para ser pastor. Y eso no es así, porque los dones vienen de parte del Eterno, no de un sitio, no de un título. ¿Qué hacemos nosotros? Y se lo digo porque tengo más de 20 años estudiando. Más de 20 años estudiando y enseñando a la Torá. Uno estudia, uno se forma, no para que le den algo que diga en el papel que usted tiene un don. Usted estudia, usted se forma, es para saber cómo operar en el don que ya tiene. Ese instituto no le da el don se lo da el Eterno. Usted estudia, usted se forma para operar de manera efectiva y eficaz en el don que ya le fue conferido. Y de esta manera usted puede poner en práctica todo lo que le dieron a través del don que el Señor le dio. Todos los recursos y las herramientas que le dan en la universidad, en el operar, en el don que ya usted tiene. Pero ya el don usted lo tiene. Porque no podemos pensar que si en este instituto se inscriben 100 personas, los 100 salen con el título de profeta. Eso es imposible. Y tampoco tienen en la entrada un escáner espiritual que la persona se para y el escáner le dice si es profeta o no. Si es profeta, ok, se inscribe. Si no es profeta, no, mire, disculpe, pero usted no puede entrar porque no es profeta. No, todas las personas se inscriben, pagan, entran. No podemos pensar que todas esas personas son profetas, o todas esas personas son pastores, o todas esas personas son maestros, o evangelistas, o apóstoles. Los dones ministeriales son dados por el Eterno. A nosotros nos toca saber cómo operar, cómo trabajar, cómo ejecutar nuestro rol, cómo desarrollar ese oficio que nos ha sido conferido desde el cielo. Para eso yo necesito formarme, para eso yo necesito estudiar, para eso yo necesito capacitarme. Ok, perfecto, vaya a un sitio como eso. Por eso nosotros damos una formación, pero no graduamos a nadie en un don ministerial, sino que personas de diferentes dones ministeriales o espirituales o talentos estudian y los voy formando para que trabajen cumpliendo su labor y cumpliendo su rol profético de acuerdo a lo que el Eterno le impartió, sea un don o sea un talento. Eso lo sabe la persona. O en caso tal que desee estudiar para aprender, pensando en ser líder, en ayudar, en apoyar, en ser parte de un equipo ministerial, porque no todos pueden ser cabeza. Esas personas también estudian. Entonces tú puedes tener el don, pero tienes que desarrollarlo. Tienes que aprender, tienes que saber cómo darle uso. Y eso es lo que te va a permitir avanzar dentro de tu carrera ministerial. Por ende, muchas veces cuando el Eterno desea mostrarnos algo o llevarnos a otro nivel, las condiciones, las personas o el lugar a veces no es el apropiado. Hasta que no cambiemos esa condición, es como si estuviéramos estancados. O sea, usted se está viendo en un sitio que sabe que no es parte de ese sitio. O sea, cuando el Señor llamó a Abraham, tuvo que salir. Muchos, de acuerdo al llamado y lo que el Señor ha establecido, las condiciones, el lugar, las personas que le rodean, no son las apropiadas, las adecuadas para que usted pueda desarrollar su labor. Tiene que salir.
Y el Señor lo colocará en otro lugar, bajo otras condiciones y con otras personas que son las necesarias en esta nueva etapa de su vida. El Señor le dijo muchas cosas a Abraham, pero hasta que no terminó de dejar todo, que en este caso era Lot, no pudo avanzar dentro de aquello que le habían revelado al principio. Pero en el momento en que se separa de Lot, entonces vienen más revelaciones, más avance, más desarrollo. Y si no cambiamos esa condición, usted simplemente se va a sentir como estancado. Usted como que ya no cuadra, ya no encaja en ese lugar con todo. Pareciera que como que sobro, como que estorbo. Y hay que estar orando, porque entonces empieza la inquietud, empieza la ansiedad, empieza la angustia. Y entonces, bueno, no soy, pero no sé cómo irme, o yo no estoy aquí, pero no sé cómo salir. Entonces hay que tener mucha paciencia en el sentido de buscar dirección del Señor para no salir ni antes de tiempo, ni adelantarse en el tiempo. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Hay que buscar dirección porque el Señor puede estar preparando todo y por eso está inquietando para que cuando esté todo listo, ya usted salga tranquilamente. Ya usted pueda dejar su casa, su parentela, todo. No hay mayor insensatez en la persona que creer que de la manera como se vive está bien. O sea, nosotros necesitamos avanzar, seguir creciendo, renovarnos, transformarnos, construirnos cada día, hacer los cambios pertinentes. De eso se trata madurar. Y no hay madurez si no hay crecimiento, si no hay desarrollo. Y para eso tenemos que cortar con muchas cosas y agregar otras. Porque si no, entonces nos estamos olvidando de quiénes somos en verdad. Y entonces estamos adoptando una identidad que no es. Una identidad ajustada a la realidad, sometida a esas condiciones, que sin darnos cuenta nos empiezan a apresar, rechazando la verdad y nos crean como una especie de cárcel, con una identidad que no se corresponde con nuestra verdad o con aquello que el Eterno nos ha revelado. Y esto siempre va a generar un vacío, siempre va a generar en nosotros carencias. Por eso lo que necesitamos descubrir, qué hay realmente detrás de las palabras yo soy. ¿Quién soy yo? ¿Qué hay detrás de eso? Para lograr todo esto debemos entrar en una búsqueda profunda, exhaustiva, que nos permita vernos sin los obstáculos que generan estos velos a través de nuestros ojos naturales. Porque no hay soluciones externas, solo soluciones internas, las cuales son generadas por los cambios, cortar, quitar, renovar, corregir, y que debemos hacerlos entendidos que es la única forma de mejorar, de crecer, de avanzar. Por muy pequeños que sean los cambios, pero hay que empezar. A veces, por no lograr grandes cambios, dejamos de disfrutar y de seguir realizando los pequeños, que son los que reflejan que sí estamos dando pasos. De esta manera, y con esto concluyo, de esta manera se puede detectar que existen tres tipos de postura, existen tres tipos de posiciones frente a la palabra que se revela. Hay tres tipos de manera o de personas que ven aquello que se les revela. La primera es una persona que no tiene problema al recibir aquello que le están impartiendo. Su problema es obedecerlo. Que se lo digan, que se lo revelen, no hay problema.
El asunto es obedecerlo, ya que su sistema de creencia o esquema no lo concibe, no lo acepta, no lo ve correcto, no lo ve apropiado, porque su interpretación de la realidad es diferente a la verdad que le están mostrando. Y por ser contextos diferentes, chocan. De ahí se crea la disonancia cognitiva. Porque tenemos dentro dos cosas que están chocando. Entonces no tengo problema con que me revelen algo, pero obedecerlo sí, porque tiene que ajustarse a mi criterio. Pero ¿de dónde surge nuestro criterio? De un mundo, de ese viejo hombre que tenemos que despojarnos, de un sistema de creencia contrario a la palabra, o de un sistema religioso que es diferente a lo que el Señor nos muestra. Segundo tipo de postura o este tipo de persona frente a la revelación. El simple hecho de que le estén mostrando o le estén revelando algo diferente a su criterio ya es un conflicto. El primero lo acepta, no tiene problema, pero caminar y obedecerlo sí, ahí entra en conflicto. Este no. Este apenas se lo revelan ya entra en un conflicto. O sea, dentro de sí tiene un mecanismo de defensa que crea una muralla que impide digerir, orar o evaluar bien lo que el Señor le está revelando. De plano lo rechazan. Porque su mente empieza a procesar todo y de acuerdo a su razón lo filtra. Y empieza a refutar lo que el Eterno le está diciendo. Y por último, o la tercera persona, aquel que se siente identificado con lo que se le está revelando y que más allá de entenderlo o no, lo asume y por muy difícil que sea, empieza a trabajar en generar los cambios que le permitan cumplir con lo revelado. Por tal motivo se hace ahora como que selectivo a la hora de querer ir viendo cómo hacer para ver si lo que está viendo no daña o afecta lo que le revelaron, sino que ahora más bien va a escoger lo que pueda ayudarlo, lo que le pueda bendecir para madurar las cosas. Esta persona camina, esta persona avanza. Estos tres tipos de personas convergen, conviven en medio de una congregación, de un lugar. Pero hay otra persona que quiero agregar y esta persona a veces también es peligrosa. Porque este tipo de postura es difícil para sí mismo y para las personas que le rodean. Y lo explico. Porque son las personas que se sienten identificadas con la enseñanza y reconocen que poseen errores. Dicen, sí, yo tengo errores, mi manera de creencia religiosa es verdad, no estoy de acuerdo, pero eso sí, solo asume, solo obedece aquellos cambios que no le generan mayores conflictos. O sea, por tal motivo es una persona que escoge qué obedecer y qué no obedecer. Y por lo tanto, toda enseñanza que le genere un conflicto y con ello lo lleve a una crisis, la va a transformar. O sea, va a agarrar la enseñanza y la va a adaptar a su vida. No su vida a la enseñanza, sino la enseñanza la va a tratar de adaptar a su vida, a su esquema.
Y entonces empieza a crear un híbrido en su cabeza, una mezcla que malogra su identidad. Y esto origina algo que es peor que los casos previos. Porque está mezclando los conceptos. O sea, mete cosas que el Señor le revela con la religión y trata de que ambas convivan. Entonces, un poco de religión y un poco de lo que tú me revelas, y un poquito de religión y un poquito de lo que tú me revelas. Y entonces empiezan a tener esa visión como que ecuménica. Y no puede ser. O se es uno o se es otro. Por lo tanto, queridos hermanos, amigos, líderes, ministros que me están viendo en este momento a través de este medio, busquemos mucho del Señor, mucho. Pasemos tiempo en intimidad, pasemos tiempo en oración, pidámosle al Eterno que nos dé una mayor revelación. Y entiéndase por revelación aquello que amplía lo que dentro de la palabra el Señor ha establecido y evidentemente no violenta sus principios. Aquello que le da forma a lo que el Señor establece como plan. Pero al mismo tiempo que puede revelar mucho más el propósito por el cual usted y yo fuimos escogidos. Y de esta manera fortalecer nuestra identidad, entender qué recursos tenemos, para qué fuimos llamados, cuál es la labor, y buscando esa dirección, pedirle al Señor que nos conecte con las personas apropiadas, con esas alianzas que nos permitan crecer, que nos permitan madurar, pero también estar abiertos a los cambios, poder salir de esa visión en túnel, de esa mentalidad en cajón que limita las cosas. Nunca el intelecto puede estar por encima de lo que el Señor nos revela. El conocimiento simplemente nos hace estar conscientes de algo, pero lo que el Señor nos revela nos hace comprometernos con ello y caminar en obediencia. Y a pesar de que usted no entienda mucho, no deje de obedecer, porque en un momento todo va a tener sentido. En este punto puede ser que se encuentre en medio de un desierto, puede ser que esté pasando por un valle de aflicción, puede ser que esté pasando por muchas pruebas. Manténgase firme, siga adelante. Aferrado a esa palabra que le dieron, aferrado a esa revelación, caminando, entendiendo que se lo revelaron a usted y que por lo tanto los que están alrededor no la entienden, no la comprenden o simplemente no la saben porque usted no quiso contárselo. Pero no espere que su accionar o su caminar dependa de la motivación de factores externos. No. Que su compromiso sea el resultado de esa pasión y de lo que internamente usted tiene a través de una relación con el Señor. Y de esta forma, camine. Y el Eterno va a ir colocando a las personas, los recursos y todo aquello que usted necesita para fortalecer su vida, para desarrollar cada vez más su identidad y con ello también la labor y el propósito por el cual usted fue llamado. Así que de mi parte, sigamos adelante. Hay mucho que hacer, mucho por corregir, mucho por mejorar, seguir transitando y mejorando cada día más. ¿Quién les habla? Para quienes no me conocen, soy el More Gustavo Rivas del Ministerio Restauración. De esa manera pueden buscarme en nuestro canal en YouTube, Ministerio Restauración, todo junto. Regularmente nosotros lo colocamos por acá, lo coloca Oscar. Ministerio Restauración, todo junto. Así aparece en nuestro canal en YouTube. Suscríbanse para que siempre le estén llegando las notificaciones de todo lo que nosotros vamos colocando allí. También los días domingos tenemos el Instituto Bíblico Hebreo Berea, donde impartimos clases. Es un grupo en privado. Usted tiene que comunicarse conmigo y de esta manera entonces yo le indico cómo formar parte de ese grupo y están todas las materias que hemos venido dando, están allí en video, están grabadas
Y de esa manera usted puede ir estudiando y aprendiendo. Y de igual manera los sábados damos estudio de la Torá. Los sábados en la mañana damos estudio de la Torá, así como lo estamos haciendo en este momento, a todo público, para que usted pueda seguir aprendiendo. Y evidentemente, los miércoles también estamos transmitiendo para seguir dando herramientas y recursos de todo lo que hemos aprendido, gracias al Eterno, y así poder cumplir con nuestra labor. Así que le invitamos que se suscriban, que nos sigan, y de esta forma poder ayudarlos. Pronto vamos a estar también teniendo a la disposición los libros que nosotros tenemos. Ya yo he escrito 8 libros, estoy trabajando en otro más. El libro sobre volver a la senda antigua, el libro sobre el Shabbat, el libro sobre las raíces hebreas, el libro de por qué el creyente no crece, el libro sobre la ley y la gracia, el libro sobre la Pascua y la justificación, el libro sobre la Biblia, espada de filo, el libro sobre escudriñar las Escrituras 1 y escudriñar las Escrituras 2. Todos estos libros van a estar pronto a su disposición en físico, para que usted también, si desea, pueda adquirirlo, y de esa manera va a ser otra herramienta en su formación, en su aprendizaje. Así que bueno, bendiciones a todos, nos vemos en la próxima. Un placer, un gran honor, ese privilegio que el Señor me da de llegar a todos ustedes. Gracias por permitirme compartir con ustedes en este tiempo, y de esta forma de su valioso tiempo apartar un poco para aprender más las Escrituras a través de nuestro ministerio. Así que bueno, me despido y será hasta la próxima. Bendiciones a todos. Shalom.